Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Éxodo capítulo 14 y el tema para hoy es Dios, Jehová Dios versus Satanás. Jehová Dios no es un Dios cualquiera. Jehová Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios sobrenatural. No es un Dios pequeñito al cual tú le puedes decir que tus problemas son más grandes que Él. Dios es un Dios sobrenatural. Nuestro Padre Celestial es tan grande y tan poderoso que puede encargarse de cualquier cosa, sea tan grande como tú piensas o sea tan pequeña como Él la puede ver. Hoy vamos a mirar cómo Dios actúa, pero también vamos a mirar cuál es la manera de actuar de Satanás. Veamos en el versículo 3 del capítulo 14 de Éxodo. El faraón va a pensar, los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. Mire que cuando llegan a nuestra vida muchos problemas, muchas dificultades, eso es lo que Satanás piensa. Piensa que nosotros ya estamos perdidos, piensa que nosotros ya estamos desesperados, piensa que nosotros en medio de ese problema ya vamos a desfallecer. Esa es su manera de pensar. Mire que Satanás muchas veces en su ingenuidad piensa que nosotros como hijos de Dios nos vamos a dejar vencer, nos vamos a dejar derrotar por los problemas, por las dificultades. La forma de pensar de Satanás, él piensa que con los problemas o las dificultades que llegan a nuestras vidas nos va a poder derrotar, nos va a poder aniquilar. A veces nuestra manera de pensar también es la misma. A veces nuestra manera de pensar dejamos que Satanás gobierne nuestra vida y empezamos ya en nuestro corazón a desfallecer. Empezamos a permitir que Satanás gobierne nuestras vidas. Mire que Satanás, eso es lo que pensaba. Mire que el pueblo de Israel salió por fin de esa esclavitud. Ya estaba en medio de ese desierto que ya era la libertad, pero ese desierto se había convertido en un problema. Ese desierto lastimosamente estaba apocando al pueblo de Israel. La manera de pensar de Dios es muy diferente a la manera de pensar de Satanás. Mire que Satanás había dicho, ya el pueblo debe estar desesperado. Satanás ya pensaba a través de Faraón, pensaba que ese pueblo de Dios ya había desfallecido, que estaba perdido, que estaba desesperado. Pero la manera de pensar de Dios es muy diferente. Veamos en el versículo 4. Voy a hacer que el faraón se atreva a venir tras ustedes, pero con mi gran poder yo los voy a derrotar a él y a su ejército. Así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron tal como él les dijo. Mire cuál es la manera de pensar de Dios. Dios permitió que Faraón fuera tras de ellos, pero ¿para qué? Para mostrar su poder. Dios permite que lleguen a nuestras vidas muchos problemas, muchas dificultades, pero es precisamente para mostrar su poder, para mostrar que en medio de los problemas y las dificultades, Él nos puede sacar. La manera de pensar de Satanás era de que el pueblo en medio de ese problema ya estaba perdido, que en medio de esa dificultad ya había desfallecido, pero la manera de pensar de Dios era que en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, Él iba a mostrar su poder. En lo natural, la única forma que tenemos nosotros para saber si un extintor sirve o no sirve es utilizándolo sobre el fuego, no sobre otra situación. Si el fuego se apaga, podemos saber que el extintor sí sirve. Y lo mismo sucede con Dios. Dios quiere mostrarnos su poder, quiere mostrarnos su gloria, y por eso Él utiliza los problemas en nuestra vida para que nosotros veamos el poderoso Dios que tenemos. Amén. Mire entonces qué diferencia hay entre Dios y qué diferencia hay entre Satanás. Mire que Jehová de los ejércitos en medio del problema y la dificultad, Él nos saca con esa mano poderosa. Satanás
En medio de los problemas y de las dificultades, él piensa que ya nos derrotó, él piensa que ya estamos abatidos, ya estamos perdidos, desesperados. Veamos en el versículo 5 qué es lo que hace Satanás. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo de Israel se había escapado, él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y dejaran de trabajar para nosotros? Mire que Satanás siempre cambia de parecer. Satanás siempre va a estar cambiando su forma de actuar. Él no va a actuar siempre de la misma manera. ¿Qué pasó en ese momento? Dice que se dio cuenta de lo que había hecho. A veces Satanás actúa de una manera tan absurda que después reacciona y quiere volver a contraatacar nuestra vida. Satanás siempre va a estar atacando tu vida, siempre va a estar atacando mi vida. Y eso es lo que hace que nuestra vida sea una vida interesante. ¿Se imagina que nuestra vida sea una vida solamente llena de bendiciones? Sería una vida plana, sería una vida sin un objetivo, sin un propósito, sin un luchar. Porque se presentan problemas y dificultades precisamente para que nosotros podamos ver ese poder de Dios, para que podamos mirar cómo Dios actúa en nuestra vida y cómo actúa no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros enemigos, la vida de todos aquellos que quieren nuestra destrucción. Mire que Faraón y sus servidores cambiaron de parecer. Faraón y sus servidores cambiaron su manera de atacar. Ya lo habían dejado libre al pueblo de Israel, pero ahora ¿qué pasó? Ese pueblo, esos servidores de Satanás, sencillamente, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron de parecer y fueron a perseguir al pueblo de Dios. ¿Pero por qué pasó eso? Porque Dios se lo permitió, porque quería mostrar en realidad cuál era su poder. Veamos en el versículo 6 otra manera de actuar de Satanás. Entonces el faraón dio la orden y prepararon su carro de combate y se llevó con él a su ejército. En el versículo 7 se llevó 600 de sus mejores carros de combate y también todos los demás carros de combate de Egipto, cada uno al mando de un oficial. Mire cómo es la manera de atacar Satanás. Satanás no se fue solo, el faraón no se fue solo. Dice que llevó a 600 carros, sus mejores carros de combate. No cualquier carro, no se llevó un carro de caballos, no se llevó simplemente un carrito de vender helados, no, se llevó sus mejores carros de combate. Esa es la manera de actuar Satanás. Satanás va en contra tuya, va en contra mía, va en contra de tu familia, va en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, no de cualquier manera. Satanás ataca con sus mejores carros de combate, porque sabe que la guerra que va a librar no es con cualquiera. Sabe que la guerra que él está librando no es con cualquier pelagato, es con Dios mismo, es con Jehová de los ejércitos. Entonces tiene que atacar con toda. Mire que ya Satanás, a través de Faraón, había dejado libre a su pueblo. Ya estaba libre, ya estaba tranquilo su pueblo. Pero ¿qué pasó? Cambió de parecer. A veces nosotros pasamos por problemas, por dificultades y en el momento que menos lo esperamos, todo se calma. Y nosotros decimos, ya pasamos esta. Pero ¿qué pasó al otro día? Llega Satanás y contraataca con más fuerza, porque cambia de parecer. Él siempre va a cambiar de parecer. Él nunca te va a dejar tranquilo. Él nunca te va a dejar tranquilo. Porque Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios quiere mostrar su poder en nuestras vidas. Él quiere mostrar que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del desierto que tú estés pasando, Dios quiere mostrar su poder. Muestra su poder cuando te hace libre y muestra su poder cuando aniquila a tus enemigos. Mire cuán maravilloso es Dios, que permite muchas cosas en nuestras vidas. A veces nosotros decimos, Dios, pero ¿por qué está pasando esto? Nuestra pregunta debería ser, Señor, ¿para qué está pasando esto?
Dios del cielo, hoy muéstrame cuál es tu propósito en mi vida. ¿Para qué estás permitiendo esto? Tal vez Él quiere fortalecerte, Él quiere mostrar que Él puede librarte, Él quiere mostrar que puede hacer cosas maravillosas en ti. Pero es necesario dejar que sea Dios el que actúe. De las manos de Dios no se sale absolutamente nada. Veamos en el versículo 9. Los egipcios los persiguieron y los alcanzaron, mientras acampaban al lado del Mar Rojo. Todos los caballos de los carros de combate, los jinetes y los ejércitos del faraón alcanzaron a los israelitas en Piarihot, frente a Baal-Zephon. Veamos también qué nos dice en el versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, en el versículo 2, diles a los israelitas que se devuelvan a Pi-Hahirot y que acampen entre Migdol y el Mar Rojo frente a Baal-Zephon. Mire cuál había sido la orden de Dios, que ellos se quedaran en ese lugar, que se quedaran al lado del Mar Rojo. ¿Y qué pasó en el versículo 10, en el versículo 9? ¿Qué pasó? En ese lugar los alcanzaron. Mire que de la mano de Dios nada se escapa. Si Dios les dijo quédense en ese lugar, es porque Dios sabía que en ese preciso lugar los iban a alcanzar. Y en ese preciso lugar, en ese preciso momento, Dios iba a mostrar su poder. Mire que de las manos de Dios nada se escapa, todo está dentro de la voluntad de Dios. Dios les dijo, quédense ahí y en ese lugar los cogieron. A veces pasan en nuestras vidas muchas cosas, muchas circunstancias que nosotros decimos, pero si yo hubiera hecho esto, pero si tal vez yo hubiera hecho lo otro, nada se sale de las manos de Dios. Si tú hiciste eso es porque sencillamente Dios permitió que hicieras eso. De las manos de Dios nada se sale. Satanás cambia de parecer, Dios no. Satanás cambia su manera de actuar. Dios siempre va a actuar para mostrar su poder. Eso debemos tenerlo muy claro. Como nos explica Jenny, entonces Satanás utiliza lo mejor que él tiene, toda su artillería, para conquistar. Pero ¿qué es lo mejor que tiene Satanás? Y es un arma fuerte, fundamental, que siempre le da buenos resultados. Esa arma fuerte que tiene Satanás es el desánimo. Siempre busca desanimarnos. Él utiliza. Hay una diferencia entre Dios y Satanás entonces. Dios utiliza los problemas para darnos un propósito, para luchar, para esforzarnos, y Satanás utiliza los problemas para desanimarnos. Una persona desanimada ya no tiene sueño, no tiene ganas, no quiere saber nada. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra arma fuerte? Si para Satanás el arma fuerte es el desánimo, para nosotros esa arma fuerte debería ser el ánimo, tener propósito, saber qué quiero, saber qué es lo que quiero lograr con mi vida. Muchas veces nosotros queremos algo, pero a la vez no queremos, luchamos por algo, pero a la vez nos desanimamos. Y ese desánimo hace que cada vez, en lugar de avanzar, vayamos para atrás. Amén. Veamos lo que dice en el versículo 10. A medida que el faraón se iba acercando a los israelitas, se fueron dando cuenta que los egipcios venían por ellos. Se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Mire que cuando el enemigo se va acercando a nuestras vidas, va llegando esa desesperación. Mire que el pueblo de Dios se asustó. Miró que los egipcios ya venían. A veces nosotros ya miramos que el problema ya viene. Miramos que el problema está ahí, agobiando nuestra vida, tratando de matar nuestro ser. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos asustamos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se asustó, pero oró también. Clamó a Dios para que Dios los ayudara. Eso es lo que nosotros debemos hacer, clamarle a Dios para que Dios nos ayude. Cuando nosotros estamos en medio de ese desierto, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, esa debería ser nuestra actitud. Orar para que sea Dios ayudando,
para que sea Dios derrotando al enemigo. Pero veamos algo particular en el pueblo de Israel, versículo 11. Le dijeron a Moisés: ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir porque no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mire que empezaron a reprochar, empezaron a decirle a Moisés cosas que no venían a ese caso. Mire que Moisés había hecho su máximo esfuerzo por sacarlos de esa esclavitud. Dios ha hecho en nuestras vidas un esfuerzo para sacarnos de esa esclavitud. Dios te ha hecho libre de esa esclavitud, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Miró esa libertad no como una bendición. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Muchas veces nosotros, en medio del problema y la dificultad, estamos rodeados de muchas bendiciones que nos ha hecho libres, pero ¿qué es lo que miramos nosotros? Miramos lo malo. No miramos las bendiciones, sino que miramos simplemente el problema. Cuando nosotros somos desagradecidos con Dios, eso es lo que pasa. No miramos todas las bondades, todos los beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que miramos simplemente el problema, sino que solamente nos concentramos en esa dificultad que estamos pasando. Y nos olvidamos y dejamos atrás todo lo que hemos recibido. Mire que Dios los hizo libres. Dios sacó de esa esclavitud, porque el vivir esclavos no es fácil. Dios los hizo libres y ellos no miraron la libertad, ellos miraron el problema. Ellos miraron que el ejército de Faraón los iba a alcanzar. Ellos miraron que ese problema se les venía encima, pero no fueron capaces de mirar todo lo que Dios había hecho. Y si Dios había hecho tantas cosas hasta ese momento, ellos debían estar seguros de que muchas más cosas iba a hacer Dios para librarlos. Pero ellos se concentraron más en el problema y no en la bendición. Veamos en el versículo 12. ¿Acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavos en Egipto que morir en el desierto. Mire que a veces, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Nos acostumbramos tanto a la esclavitud que la bendición nos parece fea. A veces nos parece tan hermoso vivir esclavos que cuando Dios nos hace libres, vemos esa libertad como algo malo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se había acostumbrado tanto a vivir esclavos que preferían vivir esclavos toda su vida y no libres. Cuando tú y yo nos acostumbramos a esa esclavitud, a veces preferimos vivir esclavos y no ser libres. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tengas muchas bendiciones en tu vida, pero tú y yo a veces preferimos vivir esclavos. Esclavos del pecado, esclavos del dolor, esclavos de la amargura. Hay muchas cosas que quieren esclavizar nuestra vida y nosotros preferimos vivir esclavos y no preferimos vivir libres. Dios quiere darnos esa libertad, Dios quiere que nosotros amemos esa libertad y no que deseemos volver atrás como el pueblo de Israel. Mire que el pueblo de Israel hubiera preferido de que esos egipcios los alcanzaran y los llevaran otra vez esclavos. A veces nosotros eso es lo que queremos, otra vez volver a ese mundo, a esa esclavitud, y no vemos la infinidad de bendiciones que Dios ha regalado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como esos hijos de Dios? Veamos en el versículo 13. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver que el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. ¿Qué es lo que dice ahí? No se atemoricen, deténganse un momento, cálmense. ¿Se imaginan la gritería del pueblo de Dios? ¿Se imaginan al ver que ya los egipcios venían ahí y no de cualquier manera? Mire que el pueblo de Israel, cuando salió de esa esclavitud, él simplemente salió con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con su ganado.
Ellos no iban a pelear. Ellos sencillamente salían de ese lugar de esclavitud. Pero ¿qué pasó? Satanás, a través de Faraón, se les vino con ese gran ejército. Y no venía simplemente a pedirles el favor de que volvieran. Venía a matarlos, venía a destruirlos y a los pocos que quedaban llevarlos nuevamente a la esclavitud. Eso era lo que iba a hacer el Faraón. Eso es lo que iba a hacer Satanás. Satanás quiere destruir tu vida. Pero hoy Dios te dice, tranquilízate, no te atemorices, porque es Dios el que va a dar la pelea. Es Dios el que va a pelear por ti, es Dios el que va a pelear por mí. De nada sirve de que nosotros tomemos venganza. De nada sirve de que nosotros hagamos las cosas en nuestras fuerzas, porque es Dios el que va a pelear. Dice ahí, dice, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Esténse quietos y mirarán cómo Dios los va a salvar. Hoy Dios te dice, quédate quieto, tranquilízate. No mires el problema, mira la bendición. Y quédate quieto porque vas a ver, vas a presenciar cómo Dios te va a salvar hoy. Cómo Dios va a salvar tu hogar, cómo Dios va a salvar tu matrimonio, cómo Dios va a salvar a tus hijos. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Veamos en el versículo 14. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Me gusta mucho la versión de la Reina Valera. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué maravilloso es poder descansar en Dios y poder decir, Señor, yo creo a tus promesas y si tú me dijiste que tú pelearías por mí, yo estaré tranquilo. Pero ¿por qué en nuestras vidas hay desesperación? Porque sencillamente no le estamos creyendo a Dios. Y hoy Dios te dice, quédate tranquilo, porque soy yo el que voy a dar la pelea. El problema entonces que tenemos es que mientras Satanás ataca con todo, nosotros atacamos de manera parcial. ¿Cuándo nosotros atacamos con todo? Cuando dejamos que Jehová Dios actúe. Mientras nosotros luchemos en nuestras fuerzas, estamos atacando a medias. Hoy preguntémonos si estamos atacando con todo, porque si no estás dejando que Dios actúe, no estás atacando con todo. Y lo que es más grave, el problema es que empezamos a buscar culpables. El pueblo, ¿a quién culpó de todo lo que le estaba pasando? A Moisés. ¿Por qué nos trajiste a este lugar? Y cuando nosotros no tenemos la capacidad de avanzar, lastimosamente siempre buscamos culpables. Fulano, fulana, ¿por qué? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no dice? Y eso hace que nosotros no aprovechemos esas oportunidades que tenemos para vivir bien. Podemos vivir bien, pero no aprovechamos esas oportunidades y vivimos mal. Ya depende de cada uno de nosotros. Amén. Dios es tan maravilloso que Él nos dice qué hacer. En ese momento les dijo, quédense quietos porque Él iba a pelear por ellos. Veamos qué es lo que le dice en el versículo 15. El Señor le preguntó a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Dile a los israelitas que continúen su marcha. Ya era momento de moverse, ya era momento de marchar. No podemos estarnos toda la vida quietecitos. En el momento que Dios te dice actúa, debemos actuar. Debemos estar atentos a la voz de Dios. ¿Y cuál es la única manera de que nosotros estemos atentos a la voz de Dios? Leyendo su palabra. De la única manera que nosotros tenemos para escuchar la voz de Dios es escuchando su palabra, leyendo su palabra. Es la única manera en que Dios nos dirige. Dios guía a su pueblo, Dios quería guiar a su pueblo hacia la libertad, pero ellos necesitaban escuchar su voz. Veamos el versículo 16 al 18. Ahora tú, levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos, para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos, y entonces voy a demostrar mi poder contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor, cuando destruya al faraón sus carros de batalla y su caballería.
Dios iba a guiarlos hacia esa libertad. Pero ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera dicho no? Ya nos dijo que nos quedemos quietos y quietos nos quedamos. Y no escuchaban lo que seguía a la orden, que era que debían marchar. Sencillamente Satanás se hubiera salido con la suya. Sencillamente Faraón hubiera acabado con el pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando tú y yo sencillamente queremos escuchar lo que nos conviene y no escuchamos la otra parte? Satanás se sale con la suya. Satanás gobernará nuestra vida si nosotros no escuchamos la voz de Dios. Dios les dijo, deténganse porque voy a pelear por ustedes. La siguiente orden fue, ahora marchen. Y la orden para Moisés fue que levantara su bastón y que abriera ese mar. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, siempre Dios va a darnos la salida. Siempre nos va a dar, así como permite que lleguen problemas a tu vida, que permite que lleguen dificultades a tu vida, va a darte la salida. Dios va a abrir ese mar de problemas, va a abrir ese mar de dificultades y te va a dar la salida. Pero debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dios quiere protegerte, Dios quiere cuidarte, así como lo hizo con su pueblo. Veamos en el versículo 19. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaban frente a los israelitas se pusieron tras de ellos. Mire cuán maravilloso es Dios. Dios iba guiando al pueblo con esa columna de nubes, iba guiando al pueblo con sus ángeles, pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que esa columna se colocó en la parte de atrás para protegerlos. Dios quiere proteger tu vida. Dios quiere hacerte libre. Dios siempre está de continuo contigo protegiendo todo tu ser. Porque hay muchos dardos del enemigo que quieren destruirte, que quieren aniquilarte. Pero tenemos la certeza de que es Dios el que nos protege. Tenemos la certeza de que es Dios el que manda a sus ángeles para que guarden nuestra vida. Veamos en el versículo 20. Así quedaron entre el campamento de los israelitas. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Mire qué maravilloso es Dios. Para nosotros, que somos sus hijos, dice que hay luz. Todo se aclara. Vemos la salida. Pero ¿qué pasa para con nuestros enemigos? Todo se oscurece. Todo llega a ser oscuro y no pueden ver esa salida. Satanás quiere dañarte, pero llega un momento en que Dios le dice, hasta aquí te permití que le hicieras daño a mis hijos. Hasta aquí permití que tocaras con mi pueblo. Y hoy Dios le dice a Satanás, hasta aquí te permití que tocaras a mis hijos. Porque ahora esa luz maravillosa es la que resplandece sobre nosotros y podemos ver en realidad esa salida. En el versículo 24 y 25. Temprano, a la mañana siguiente, el Señor miró hacia el campamento egipcio desde su columna de nube y de fuego, y les creó una gran confusión. También les dañó las ruedas de sus carros de combate para que les costara trabajo avanzar. Hasta ahí es la parte A del 25. ¿Qué hizo entonces qué hizo Jehová de los ejércitos? Dice que creó una gran confusión. Llega un momento en nuestras vidas que todos aquellos que quieren dañar tu vida quedan tan confundidos que se matan entre ellos. Quedan tan confundidos que todo lo que habían maquinado en contra tuya, en contra de tu familia, se destruye. Porque Dios quiere darnos tiempo para salir a esa libertad. Mire que tarde o temprano Dios actúa en contra de todos aquellos que quieren hacernos daño. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 25 en la parte B? Entonces los egipcios dijeron, vámonos de aquí, el Señor está del lado de los israelitas y está peleando contra nosotros.
Llegará el momento en que nuestros enemigos se darán cuenta de que Dios está peleando por nosotros, de que Dios entrega todo su ser, todas sus fuerzas para pelear por nosotros, en contra de todos aquellos que nos quieren hacer daño, en contra de todos aquellos que quieren destruir tu vida, mi familia, mi hogar, a tu esposo, a tu esposa. Llegará el momento en que queden tan confundidos que se matarán solos. Llegará el momento en que quedarán tan perdidos que entre ellos mismos se van a matar. Pero si nosotros le creemos a Dios. Y miren lo más espectacular que va a hacer Dios. Veamos en el versículo, los versículos 27 al 30. Entonces, en la mañana, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar, cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. El agua regresó, cubriendo todos los carros de combate y los jinetes del ejército de Faraón, que habían entrado al mar para perseguirlos. Ninguno, dice, quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre suelo firme, entre dos murallas de agua, una al lado de la otra. Mire qué maravilloso es Dios, cuán maravilloso es el poder de Dios. ¿De qué es lo que dice ahí? Ninguno, y ninguno es ningún egipcio quedó vivo. Ninguno. Así que en esta mañana declara con tus labios, ningún enemigo que quiera destruir tu hogar, ningún enemigo que quiera destruir tu matrimonio, ningún enemigo que quiera destruir tus hijos, tu trabajo, tus bendiciones, quedará vivo. Ninguno. No lo digo yo, lo dice Dios. Ninguno que se levante en contra de tu familia quedará vivo. Hoy, en el nombre de Cristo de Jesús, declaro que ninguno que se meta con mi familia quedará vivo. Ninguno. Porque Dios me lo prometió. Porque Dios me lo dijo. No me lo dijo cualquiera. Me lo dijo Jehová de los ejércitos. Y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo aquel que se levante en contra de mi familia, en contra de mi trabajo, en contra de las bendiciones que Dios me ha dado, ninguno quedará vivo. Porque Dios me lo prometió y yo le creo a Él. Y te invito en esta mañana que le digas al diablo que no va a poder contigo, porque tú eres un hijo de Dios, eres un escogido de Dios, y todo aquel que se levante en contra tuya quedará muerto. Antes yo lo decía tal vez sin saber, pero mire que Dios me regaló esta palabra. En la semana pasada tal vez yo decía, todo aquel que se levante en contra de mi familia se muere. Y lo dije tal vez por un momento de euforia. Pero hoy lo digo con certeza, porque Dios me regaló esta promesa, porque fue Dios el que me habló. La palabra que llega a nuestra vida no es casualidad, es Dios hablando a nuestras vidas. Y hoy, con certeza, con esa convicción que Dios me ha dado, le digo al diablo, si te metes conmigo, si te metes con mi familia, te mueres, porque Dios pelea por mí, porque Dios ha hecho un vallado de protección alrededor de mis padres, alrededor de mi hermana, alrededor de mi vida, alrededor de mi iglesia. Y todo aquel que se levante en contra nuestra se muere. Amén. Como dice Jenny, entonces, esperar no significa pasividad. Muchas veces nosotros confundimos el esperar en Dios con pasividad. Esperar es dejar que Dios actúe en el momento oportuno. Esperar es esperar el momento en que Dios nos dice cuándo y cómo y con qué debemos actuar.
Jehová entonces versus Satanás, y sabemos que lógicamente si creemos en un Dios fuerte y poderoso, siempre saldrá Él victorioso, siempre será Él el quien derrota a nuestros enemigos. ¿Qué enemigos nosotros tenemos? No solamente enemigos físicos, no solamente enemigos que están allá afuera. Nosotros mismos nos convertimos en esos enemigos, nuestros temores, esos miedos que nos impiden avanzar, esos prejuicios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nosotros mismos que se convierten en temores o en esos enemigos para nosotros? No dejemos que ningún tipo de enemigo, ni siquiera los de afuera, ni mucho menos los que tenemos nosotros mismos en nuestro corazón, se conviertan en ese impedimento. Y hoy y esta mañana la invitación es a esa. Renunciemos a todo tipo de enemigo, externo o interno. Y sobre todo, la mejor manera de renunciar a ellos es creyendo que ya somos victoriosos. El problema es que cada rato, cada momento, estamos trayendo a colación los problemas que ya han pasado. Jehová dice que Él supera esos problemas, que supera nuestros pecados, que supera lo que hemos hecho y que ya no se acuerda más. El problema es que nosotros mismos estamos acordándonos de esos tiempos de derrota, como le pasó al pueblo de Israel, buscando culpables, buscando a otros, cuando muchas veces los culpables somos nosotros mismos. Esa es la enseñanza entonces para esta mañana. Si tú estás del lado de Jehová, entonces considérate un vencedor, considérate un hombre, una mujer de victoria, porque el que nos da la victoria se llama Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos. Los esperamos entonces el día de mañana, si Dios lo permite, en otra emisión, en otra enseñanza donde Dios nos guiará por ese camino maravilloso de la superación, por ese camino maravilloso del éxito. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.